Buenas, Iglesia de Pereira. Mi nombre es Félix Méndez, soy director de la base de juventud con una misión aquí en la ciudad de Pereira y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en este tiempo de oración y ayuno, Venga tu Reina. Me corresponde este día, el día 8, y hablaremos de quietud. Y el Salmos 46, en el versículo 10 y 11, dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La Biblia nos habla de confiar en Dios y mantenernos en quietud en los momentos difíciles. Y es precisamente en los momentos difíciles cuando nosotros, la mayoría de los cristianos, citamos el Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué es estar quietos? Los diccionarios dicen que estar quietos significa reposo, sosiego, descanso, tranquilidad. Quietud para los hijos de Dios es soltar nuestro control, confiar en el Dios soberano que en medio de las difíciles circunstancias nos dice: confía en mí. Pero ¿acaso cuando el Señor nos dice que nos mantengamos en quietud, Él nos está invitando a la inactividad frente a las circunstancias adversas? Creo que no. ¿Cuál es nuestro contexto histórico actual en Colombia? Mucha angustia en las salas UCI de los hospitales y clínicas. Mucha angustia en pueblos, en lugares devastados por inundaciones. Pero sobre todo, mucha angustia porque en las calles, en las plazas de las ciudades hay mucho odio, intimidación, violencia, conflicto, pobreza. Todas estas cosas son angustia para la ciudad, para toda la población. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que en medio de estas circunstancias nosotros estemos en quietud y confiemos en el Dios de Jacob. Dios nos invita a que nosotros luchemos con armas no carnales, con armas no de este mundo, sino con armas poderosas en Dios para destruir fortalezas mentales y para derribar argumentos y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros sabemos que todo lo que experimentamos en el campo de lo visible tiene un origen en el campo de lo invisible. Por eso el apóstol Pablo nos dice en la palabra que nuestra lucha no es contra seres humanos. Dice el apóstol Pablo que nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y nos aconseja a que oremos en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Hay una historia en la Biblia que nos narra cómo Dios, cuando su pueblo se queda en quietud a la manera de Él, nos da la victoria. Y está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. No voy a leer todo el pasaje. Te invito a que luego puedas leer ese pasaje y estudiarlo. Pero sí vamos a ver algunos principios de cómo Dios nos da la victoria cuando nosotros practicamos la quietud a la manera de Él. La historia cuenta que los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, el rey Josafat, y a todo el pueblo de Israel. Y que atemorizado, el rey Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Dice la Escritura que todos los habitantes de las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Y aquí tenemos un primer principio. Frente al caos, podemos sentir miedo, podemos sentirnos aterrorizados, pero Dios nos invita a buscar su rostro, pues no importa cuáles sean las circunstancias adversas que nos rodean, las promesas de Dios siguen en pie. Dice la Escritura en ese pasaje que todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres, sus hijos, aún los más pequeños. Y observemos toda la familia delante de Dios. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Jaasiel,
Jaasiel el profeta. Y Jaasiel dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Y aquí encuentro un segundo principio. En medio del caos, Dios asegura que la batalla no es nuestra, sino que la batalla es de Él. Y nos invita a quedarnos quietos en nuestros puestos. He aquí el punto clave: mantenernos en quietud a la manera de Dios. Y veo cómo es la quietud a la manera de Dios. Dice también en esa escritura que Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron. Escucha, se postraron, rostro en tierra, y adoraron al Señor. Y los levitas, dice la palabra, se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Se pusieron de pie para alabar al Señor. Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Entonces ellos cantaron y alabaron. Y tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza al Señor, el Señor puso emboscadas contra los moabitas, contra los amonitas y contra los del monte de Seir, y los derrotó. Dice también la escritura que entre ellos mismos los enemigos se atacaron y se mataron unos a otros. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Y aquí veo otro principio. Cuando en quietud usamos las armas de justicia, las armas no carnales, sino las que son poderosas en Dios, Dios nos da la victoria, la maldad se autodestruye y disfrutamos de paz. Este camino que vemos en esta escritura es efectivo en medio de la tribulación. Pero hay un camino mejor para que nosotros podamos disfrutar de permanente paz y quietud en las naciones. Ese camino es la oración constante, la oración permanente. En primera a Timoteo, capítulo 2, 1 al 3, el apóstol Pablo nos exhorta ante todo a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, para que vivamos quieta, en quietud. La historia nos recuerda que en el siglo XVIII, un pequeño grupo de creyentes que huían de la persecución, los que luego fueron conocidos como los moravos, fueron movidos por el Espíritu Santo a retar su falta de oración. Entonces ellos buscaron el rostro de Dios hasta experimentar un avivamiento e iniciaron una vigilia de oración de 24 horas, los 7 días de la semana, que continuó sin interrupción durante más de 100 años. Hoy en Colombia se hace necesario unirnos con la mejor estrategia bíblica para derrotar el caos, la desesperanza, la angustia, la pobreza, la intimidación, la violencia y el odio y todo el mal que pueda estar dañando a esta preciosa tierra, a esta preciosa nación. Que estos 40 días de oración y ayuno, 24 horas los 7 días de la semana, se conviertan en un movimiento de oración en Pereira y también en Colombia, un movimiento de oración de quietud a la manera de Dios, con un clamor: venga tu reino, y que esto se prolongue hasta que el Señor Jesús regrese.